El ingeniero Jorge Soto Bien, exdirector general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Él es máster en gestión pública, director, ha sido director de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un gusto tenerlo acá en RCR. Quiero saludarlo, ingeniero Soto Bien, muy amable. ¿Cómo Muy buenos está? días, mi estimado José Hernández, y a toda tu audiencia, y gracias por esta invitación, dispuesto a responder las interrogantes que puedan tener. Vamos a conversar de varios temas. Uno de ellos es el tema de las celebraciones recientes por el Día del Minero. Vamos a hablar también de la minería y su aporte al desarrollo del país, un poco de minería ilegal y también un poco de las elecciones del próximo 22 de diciembre. Comencemos por las recientes celebraciones que han tenido lugar en distintos foros, en distintos conversatorios respecto al Día del Minero. Ayer tuvo lugar conversatorio en el Congreso de la República, luego en el Colegio de Ingenieros de Lima, donde se ha mirado un poco, echar una mirada precisamente a cuál es el aporte de la minería responsable, sostenible, ¿no?, en el país. Sí, justamente el día de ayer, en las horas de la mañana, estuve en el Congreso de la República celebrando el Día del Minero. Hay que considerar que los hombres que forjan una minería nacen desde una pequeña minería y luego se van haciendo grandes. Y es así que en el Congreso se conmemoró también los 100 años de don Jesús Arias Dávila, un hombre que ha ido creciendo, fue creciendo poco a poco a convertirse en un gran minero y que ha aportado muchísimo al país como grandes ingenieros de minas a la vez que con su trayectoria han podido hacer cambios. Otro tema interesante que se tocó allí y se hizo remembranza un poco es que justamente esta ley del Día del Minero se da en el gobierno de Alan García Pérez, y estando también dos grandes eminencias de la minería y del propio Congreso, como Luis Alberto Sánchez y Mario Samamé Boyo. Entonces esto nos llevó a algo muy interesante y que era de conocer cómo ha venido la minería en los últimos años, este crecimiento gracias a una buena legislación con el Código de Minería del año 1950 y la Ley General de Minería o el Texto Único Ordenado, la 014 del 92. Entonces, estos cambios nos han permitido en los últimos 30 años tener un crecimiento continuo de la minería. Y en esa mirada conviene un poco establecer cuál ha sido el aporte de la minería para el desarrollo del país en los últimos años. Usted conoce muy de cerca el tema, ha desarrollado funciones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ha sido, yo lo presentaba, en magíster en gestión pública, ha sido director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiado en la Universidad de Piura, así que tiene una mirada bastante directa en lo que pasa en el sector minero y el aporte que este tiene. Sí, es importante y resaltar siempre lo que la minería en sí da. Mire, en principio el movimiento de la parte del trabajo, que sí es que lo principal, son alrededor de 225.000 puestos de trabajo que mueve la minería. Y esto con un estudio del Instituto Peruano de Economía, que hay una multiplicación por 8 puestos, que es la dinámica de la minería, nos convertimos en más de 1.5 millones de puestos de trabajo. Es en principio. Segundo, el aporte al PBI es casi del 1%. Y esto se analizó justamente cuando estaba trabajando en el ministerio, que el país, en este caso en el rubro de minería, se requieren mínimo 5.000 millones de dólares anuales de inversión. Y esto nos daría que continuemos con un PBI creciente o al menos no bajar del 3%. En el inicio del año del 2024, mi punto de vista y análisis económico determinaba que íbamos a crecer un 3.5%. Al comienzo era un poco, muchos economistas no estaban en la línea, estaban por debajo de 3, pero ahora veo que están ya con 3.2 y creo factiblemente que llegaremos a 3.5. Otra de la dinámica de la minería y que debe reconocerse mucho es que la minería se realiza en las zonas altoandinas, donde muy pocas veces se llega con otra industria, con otra actividad. Y esta minería en los últimos años es tan moderna que contribuye desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social enormemente en el país. Ahora, la contribución de la minería también es a través del canon, a través de regalías, ¿no?
Y una de las observaciones que se han ido planteando en los últimos años, cómo que estos recursos que se generan desde la minería formal, de la minería responsable, no han sido suficientemente aprovechados por los gobiernos nacionales. ¿A qué cree usted? ¿Cuál es la razón de fondo que obedece que esto no se haya podido traducir en zonas que verdaderamente necesitan y que vean que el impulso se traduce precisamente en obras? Sí, es indudable que la contribución del impuesto a la renta, el 50% que va para las regiones, es muy alto. En los últimos años más o menos tenemos ya cerca de 90.000 millones de soles del canon minero. Casi 45.000 millones de soles se han repartido en las regiones en los últimos 13, 15 años. La pregunta es verdaderamente qué se hace con este dinero. Entonces, me parece a mí que hay que trabajar un poco más en la distribución y en unas normas que establecen cómo puedes tú ejecutar este ingreso de canon minero. Yo también entiendo un poco el tema de las regiones, porque muchas veces pueden tener el ingreso económico, pero no tienen la legislación como para poder trabajarla y darle el valor que se requiere. Pero también hay regiones en que no se sabe aprovechar estas cantidades inmensas de ingresos económicos. Tenemos Ancash, que muchas veces ha sido una de las primeras en tener unos ingresos altísimos de canon y que a la fecha no se visualiza en algo que sea tangible para la propia comunidad, para la propia sociedad en su conjunto. Podemos mejorar, creo yo, y ahí viene el aporte, siempre lo digo, que es momento que las instituciones, la sociedad civil, debe aportar ideas y aportar normas que vayan en beneficio de toda la sociedad. Yo creo que podemos trabajar en su conjunto y poder lograr que estos beneficios sean tangibles para todos. Y el otro tema que siempre es recurrente por aquellos grupos que se oponen a los proyectos de inversión minera responsable o los grandes proyectos de inversión argumenta que no puede haber minería y agricultura a la paz. Señala que existe incompatibilidad. Pero se lo pregunto, usted Sí. trabaja muy de cerca en este tema, incluso en el propio Piura, recientemente hemos visto que el propio gobernador regional tiene esa argumentación. Incluso esto, de una u otra manera, genera la misma situación que se ha venido viviendo en el país, ¿no? Y que pequeños grupos o activistas políticos siempre recurren a esa argumentación. ¿Se puede o no se puede hacer minería sostenible y agricultura sostenible? Yo creo y convencido de que se puede. Si retrocedemos un poco a la época preincaica, a la época incaica, hemos convivido la minería con la agricultura. O sea, nuestros incas utilizaban nuestros metales, tenemos ahí Zipán en el norte, en Lambayeque, y muchas de las culturas preincas, incaicas utilizaban los minerales. Entonces yo creo que es una corriente, digamos, minoritaria, pero darle el punto de que debemos trabajar para poder convencerlos, pero no a ellos específicamente. Yo creo que el convencimiento va con la sociedad en su conjunto. Ejemplos tenemos muchos, muy cerca de aquí de Lima tenemos una mina Colquisiri que produce mandarinas y al costado tiene los depósitos de relaves, tiene la mina. O sea, es algo que sí se puede convivir y estas mandarinas, estos frutos se exportan. Entonces, el conocimiento que se tiene desde todo punto de vista de las empresas y de los estudiosos, creo yo que un hilo nos falta, y ese hilo que puede ser muy fino, pero que se rompe, ¿no es cierto?, si no lo sabemos manejar, es llegar a una buena comunicación con la comunidad. Yo creo que debemos aprender de aquellas empresas que han logrado convivir con la minera, y es aquí en el Perú. Y gracias a ello, si nosotros nos ponemos a analizar fuera, en el extranjero, los estudios que se vienen realizando respecto a una convivencia de una minería moderna, sostenible en el Perú, es gracias a lo que venimos haciendo, y desde afuera están haciendo estudios sobre lo que viene realizando el O país. sea, el Perú es
tomado como modelo. Es tomado como modelo, aunque nos parezca mentira. Yo pertenezco a la Society of Mining Professors, una entidad a nivel mundial de minería, y hay muchos investigadores de todo el ámbito, y justamente se ha tocado en alguna de las exposiciones internacionales que he podido participar, parte de ello. Es interesante ver cómo tu país se muestra al mundo de cómo hay una buena convivencia. Ahora, hace poco, sí, yo tengo entendido que hay algunos gobernadores, y me apena mucho que su lineamiento político, dado para poder llegar al poder, como si se tuvo que seguramente transar con algunos de los partidos o algunos votos, y es por eso que cuando llegan al poder o estar liderando un gobierno regional, tienen que retribuir a aquellos que se comprometieron. Es una pena, en verdad, porque cuando tú llegas a gobernar para todo el país, o llegas a gobernar para toda tu región, no gobiernas para uno, ¿correcto? Entonces, se debe, sobre todo Piura, que es mi tierra, y yo añoro mucho esta tierra, y me apena también mucho que últimamente se está volviendo a propiciar un proyecto que era de Tambo Grande, si no me equivoco. El Algarrobo es ahora. Es una iniciativa privada que ha lanzado recientemente Proinversión conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas. Así y a es. ese iba yo. El gobernador ha salido nuevamente con un discurso muy parecido al que planteaba en su momento Ollanta Humala en el caso Conga, ¿no? Agua sí, mina no, ¿no? Y él dice, no, agua y agricultura, pero mina no. Pero sin embargo, usted ha puesto sobre la mesa un conjunto de elementos que comprueban que sí es posible desarrollar ambos. Sí, si es posible, yo más bien le diría al gobernador y a todo Piura, sobre todo a Tambo Grande, hace 15 años, ¿no es cierto?, se paralizó el proyecto Tambo Grande. La pregunta que les haríamos a la gente que se opuso a este proyecto y se comprometieron a decir que iba a haber más agua para la población, que iba a haber más agricultura para la población, y yo les diría que demuestren dónde está esa agricultura, ese crecimiento, ¿no es cierto?, de hectáreas que no está. Tenemos actualmente la represa de Poechos que no tiene agua. Así es. Entonces, preguntemos otra vez a estos opositores qué hicieron, qué pensaron, qué analizaron que iba a pasar en 15 años sabiendo de que el fenómeno del Niño es cada 3 o 5 años. Y a propósito que estamos tocando el tema del Algarrobo, está en una de las zonas más pobres, no de Piura, sino del país, como es la zona de la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto. Locuto, exactamente. Que no tiene servicios de agua y saneamiento por décadas. Así no es. estamos hablando de varios años, por décadas. Entonces, la iniciativa, yo he tenido oportunidad de leer la iniciativa, plantea que en una primera fase se va a priorizar los temas de necesidad de la comunidad: agua, saneamiento, ¿no?, recursos hídricos. Así es. Y yo le digo que yo trabajé en este proyecto hace muchos años, en verdad, en el año 2006-2007 estuve por ahí un año, y también tenía los antimineros, y los antimineros le decían a la gente que ellos iban a ponerle el agua, toda la parte que usted acaba de mencionar, y yo pregunto, pasaron 14 años más, 15 años más, y no han puesto nada. Entonces, yo a la población sí le digo, es momento de que ustedes, Locuto, todo Piura, Tambo Grande, sus hijos que ahora son profesionales, los escuchen y que alcen su voz, que requieren una mejor sociedad en su conjunto para poder convivir, y que sí se puede tener una minería que les puede dar lo que requieren: saneamiento, agua, buena energía, mejor educación, que es lo que se requiere para la gente, y que el mineral que tenemos en este momento, que la naturaleza nos brinda, justamente es para aprovecharlo y que sea en beneficio también de esta población. Yo creo que todos los piuranos, desde este contexto, y que me están escuchando seguramente, yo creo que es momento de alzar la voz para ser mejores cada día y lograr que Piura crezca como lo viene haciendo Arequipa. Recordemos que Piura es la tercera región del país que tiene la mayor población. Creo que está primero Lima, segundo está Arequipa, tercero está entre Piura y La Libertad. Tenemos más de 1.200.000 pobladores que vivimos en Piura. O sea, necesitamos. Y sobre todo, fíjese usted últimamente el tema del agua, que es muy crucial. No tenemos agua en Poechos. La pregunta es: ¿qué hicieron las autoridades?
¿por qué no planificamos? Tenemos, mire, en China planifica 100 años, largo plazo, 50 años, mediano plazo, 25 años, corto plazo. En el Perú seguimos pensando en algo cortoplacista. En 3 años decimos que vamos a hacerlo, todo lo que se puede hacer en 100 años. Entonces es momento de hacer un cambio y que cuando tengan que elegir autoridades, que las elijan aquellas que piensen hacer proyectos que son de beneficio para todo el país y sobre todo para la región. Nuestro invitado es el ingeniero Jorge Sotoyén, exdirector general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Él es máster en Gestión Pública, exdirector de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también egresado de la Universidad de Piura, ¿no? Con amplio conocimiento en el sector. Recientemente se ha extendido el plazo del REINFO a través del Congreso de la República. Y hay quienes han salido a cuestionar porque de una u otra manera esto va a permitir el incremento de la minería ilegal. ¿Cómo observa usted? Usted ha estado muy de cerca en el sector, conoce cómo se desarrolla la actividad y de qué manera se puede encontrar una solución. Sí, mire, a ver, aquí yo siempre separo 2 puntos. Uno, tenía que presentarse esa ley MAPE de acuerdo a una norma que estaba establecida el año 2021 y que lógicamente se presentó en el último tiempo. Y hay que entender que la administración pública es bastante complicada en ese sentido. Y que además esta ley MAPE no es que la hace el ministerio y mañana se aprueba por el ministerio y luego pasa a PCM, ¿no? Dentro del Ministerio de Energía y Minas tiene que pasar por varias entidades. Lógicamente, libre, se presentó a destiempo. ¿Qué cosas positivas traía esta ley? Ahí habían puntos positivos que ya se han mencionado, pero yo quería mencionar algo más que se puede hacer y mejorar esta norma, dado que hay un nuevo ministro en este momento. Y lógicamente, permítame también agradecerle mucho al ingeniero Rómulo Mucho, que estuvo en su momento de ministro de Energía y Minas, y un loable y gran minero, que lógicamente ha faltado seguramente apoyo del resto de la propia entidad. Pero veamos qué aporte debemos hacer. Yo creo que uno de los principios que también debe tomar en cuenta la ley MAPE, hay 2 normas que se dieron en el año 2017, la 1331 y la 018, que es un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas. Esas 2 normas tienen que revisarse para evitar de que haya esta minería ilegal. Y lo digo con propiedad porque en el 1331 del 2017, en el 307A, permite lastimosamente a ciertos minerales, ciertos mineros ilegales, poder transitar y explotar y extraer sin ningún problema el mineral, y cuando pasen por los controles simplemente presentan su reinfo y están libres. Y lo otro, en el 018, de ese decreto supremo que sacó en el año 2017 el Ministerio de Energía y Minas, hay un artículo, el 16 y el 17, que deberían modificarse. ¿Y por qué lo digo? Porque este artículo permite lastimosamente que varios mineros que están, por ejemplo, ubicados en Piura o en Arequipa puedan trasladarse a cualquier punto. Eso debería erradicarse. ¿A qué nos llevaría estas 2 normativas? A que se reduzca y que se limpie prácticamente la lista de reinfo. Sabemos que hay cerca de 90.000. Si nosotros aplicamos modificamos estos artículos, estas pequeñas normas, ¿no es cierto? Vamos por lo menos a depurar alrededor del 25% a 30% de estos mineros ilegales que tenemos en el país, y haría un mejor control la propia autoridad competente. Ese es uno de los puntos. Otro de los aportes que debemos tener en cuenta nosotros es que en el 014 del año 92, ¿no es cierto?, en el artículo 91 y 92, donde establece la pequeña minería artesanal, habla siempre de cooperativas. Entonces, nosotros en el Ministerio de Energía y Minas sabemos que los pequeños mineros están por todos lados, pero se agrupan en ciertas zonas, y eso es lo que se conoce. Entonces, si se agrupan en ciertas zonas, es mejor que se les lleve a trabajar en cooperativas para que también el gobierno tenga mayor facilidad de cómo tratarlo. Hay otro punto interesante que ya se ha comentado, y es sobre las concesiones mineras. Lógicamente, en los años 90 hacia atrás, nuestro país no era elegible a nivel internacional. Se dieron buenas normas en el INGEMEC que han dado resultados positivos, porque lógicamente queríamos que nos reconocieran en el mundo, y por eso las concesiones se daban, lógicamente, a aquellos que pueden pagarlo. Y eso es perfecto.
ya han pasado 30 años, y creo yo que hay ciertas zonas que no se están utilizando, explorando, y que le podemos dar un mayor valor agregado, no agregado, un mayor valor a esas concesiones, porque pues puedes ponerlas en el mercado y algunas pueden tener más interés en aportar mucho más en el valor que se tiene actual. Yo creo que puede haber una revisión por parte del INGMEI que sea una revisión muy técnica, que es lo que queremos nosotros, todos los peruanos y sobre todo los que estamos en la parte minera, para que esta evaluación técnica sea factible hacia todo, a la pequeña, a la mediana y a la gran minería. Finalmente, este 22 de diciembre tiene lugar elecciones en el Colegio de Ingenieros del Perú y también en las sedes departamentales, el Colegio de Ingenieros Departamentales, ¿no? Usted está participando en estas elecciones. Cuénteme, por favor. Sí, muchas gracias por permitirme. Justamente este 22 yo estoy postulando con un gran equipo de profesionales, ingenieros de mina de trayectoria. Estoy con Marcelo Santillana, el ingeniero Juan José Herrera, el mismo ingeniero Germán Arce, que yo creo que ha hecho una gran labor, y creo que las labores bien hechas y que dan ese crecimiento al capítulo de participa para el colegio departamental? Yo participo para el capítulo de Ingeniería de Minas con el número 26, y aquí invito a todos los ingenieros de minas que este 22 de diciembre marquen el 26, porque hay un punto interesante que yo estoy propiciando, y es que los ingenieros de minas es momento que entremos en la política minera. No en cualquier tipo de política, sino en una política minera que contribuyamos al país. Recuerde usted que en el Congreso de la República hay la Comisión de Energía y Minas, y si uno lee los reglamentos y las normas que establece el Congreso de la República, permite a la sociedad civil, las instituciones, participar. Entonces, queremos participar para aportar. Así que este 22 de diciembre, el número 26 es la lista de nosotros, Fuerza Minera Innovadora, con un gran equipo de profesionales, y tenemos 30% de la lista que son mujeres. Y eso es lo importante. Muy bien, ingeniero Jorge Sotoyen, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Espero tener una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, José Hernández, y cuando gustes estoy presto a apoyarlos. Muy mal.